Buenas noches, espero que se encuentren todos bien. Bienvenidos. Buenas noches, maestro. Un placer volver a estar con usted. Buenas noches. Me alegra, el placer es todo mío. Vamos a darles unos minutitos a los demás que se integren y damos inicio. Saludos, buenas noches.
Bien, señores, bienvenidos. Algunas personas todavía en espera, vamos a darle acceso. Faltan algunos más todavía. Pero ya debemos ir iniciando. Bien, señores, persona de nuevo inicio, que se integren, que sea su primera vez en Infotep Virtual. Si hay alguien por acá que sea su primera vez, vamos a ver, pueden reaccionar con la opción acá de Teams de reaccionar o levantar la mano, por favor. Si hay alguien por acá que sea de nuevo ingreso, en, vamos a ver, Pablo Mejía, alguien más, que sea de nuevo ingreso en la plataforma de Infotep Virtual. Muchas gracias, Pablo. Perfecto. Vamos a esperar que cargue acá la plataforma, que está un poquitico lenta. Miriam también. Adelante, Miriam. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes ya está en la plataforma. Me pueda confirmar si siente algún tipo de lentitud en la misma o quizás es mi computador o mi conexión. Yo la siento bien, ¿La siente tengo bien? la conexión. Quizás entonces es mi... Voy a cerrar todo. Vamos a abrir nuevamente por si acaso hay algún tema acá.
Muchas gracias, Marlon, también. Ahora la siento mejor. Ok, señores, aquí estamos ya. Parece perfecto. Bueno, para los que son de nuevo ingreso, mi nombre es Eduardo Villar. Soy facilitador de Infotep y la idea en este encuentro de hoy es iniciar lo que es el módulo de Excel avanzado, en el cual vamos a estar trabajando durante las próximas 4 semanas. Entonces, les digo que para los que son de nuevo ingreso, porque ya hay un grupo que viene desde el intermedio, el básico, y ya ha participado previamente conmigo en esas acciones formativas. De todas formas, si es de nuevo ingreso, no se sienta tímido, no se sienta que quizás con esto tenga como que avanzar un poquito más rápido, pues la idea del curso, de cada uno de los cursos de Infotep es precisamente que se vaya desarrollando el área de ambientación, en el uso de la plataforma, así como algunas actividades que inicialmente van a sentir como que la vimos en el módulo intermedio. Precisamente la idea es que si en dado caso ustedes no tomaron el curso de intermedio avanzado tan rápido como es el caso, bien, que se logró gestionar de una manera ágil, y pues hacer como esa remembranza, ¿verdad? Recordar un poquito sobre esos puntos de vital importancia, de vital interés que nos permiten como enganchar, hacer ese clic y poder entonces retomar las acciones avanzadas de este módulo, como así se llama. Ya nosotros habíamos habilitado el contenido de la semana, habíamos notificado vía el grupo de WhatsApp todos los elementos que habían sido habilitados. Incluso les compartimos un correo de bienvenida con los diferentes enlaces, tanto a nuestro grupo de WhatsApp como nuestro encuentro de Teams, también como el acceso a la plataforma y algunos tips a tomar en consideración. La idea de este tipo de secciones interactivas, es precisamente hacerlo interactiva, ¿bien? De que se sostenga un encuentro en tiempo real en el cual usted pueda aclarar cualquier duda que tenga. Adicional, adicional a lo que es el contenido didáctico que tenemos disponible para ustedes en cada una de las unidades. Contenido didáctico tanto como guías ilustradas, con imágenes, así como también material audiovisual pregrabado, que ha sido desarrollado precisamente para el desarrollo de las actividades prácticas. Si usted sigue al pie de la letra cada uno de esos audiovisuales, va a lograr alcanzar o lograr el objetivo de cada una de las actividades prácticas. Es correcto. Ya en nuestro encuentro virtual detallamos un poquito más, pues esos audiovisuales pregrabados, al ser específicos para ir desarrollando las actividades, va muy directo a la ejecución de cada una de esas actividades. Entonces, en nuestro encuentro tratamos como de detallar un poquito más y de también aplicarlo en base a cualquier caso de uso que se le pueda dar en la vida real. Bien, entonces, esa es la idea. Si vamos viendo el contenido de la plataforma, y por acá va a encontrar algunas informaciones u orientaciones generales de vital importancia, como el tema de no abandonar las acciones formativas. Las revisiones al final del curso, tenemos revisiones hasta durante los primeros 10 días, luego de finalizar la acción formativa. Y
Am, esas evaluaciones o esa revisión, usted la puede ir gestionando desde semana tras semana. Por ejemplo, el contenido por lo regular se habilita los días lunes y la fecha de compromiso para entrega es el domingo a la medianoche. En casos como este, por ejemplo, que nosotros sostenemos nuestro encuentro el día jueves, lo que hacemos es que le damos una semana completa para que así ustedes puedan entregar más tardar el día 30. Sería nuestra fecha de compromiso. Pero esto no impide que la siguiente semana sea habilitado el contenido al que corresponde. O sea, ya el 28 es el próximo lunes, ustedes van a tener disponible el siguiente contenido, el cual vamos a discutir el jueves próximo y así sucesivamente vamos a ir usando esa dinámica de darles una semana para que ustedes puedan ir viendo cada uno de los contenidos. Entonces, adicional a esto, pues cada vez que ustedes hacen una entrega, por ejemplo, las entregas que se hagan hasta el día 30, pues ya yo en lo que quede de semana voy a evaluar esas entregas y así lo vamos a hacer semana tras semana. Y ya entonces, al final del curso, ustedes van a tener también esos días adicionales para solicitar revisión. Orientaciones generales con audiovisuales pregrabados, acá que les va mostrando diferentes formas de ejecutar o de desplazarse en la plataforma. También cómo ustedes cargan las asignaciones prácticas en la plataforma. Por lo regular, se les suministran los datos y las instrucciones de lo que debe hacer en la actividad práctica. No se les pide digitar algunos elementos, escribes 10 registros, no, nada de eso. No estamos ya en ese nivel. La idea es precisamente suministrarle una actividad práctica que tenga los datos. En base a esos datos, ustedes puedan ejecutar las funciones que se les sean solicitadas. Ese documento que usted descarga y modifica, lo va a guardar y lo va a cargar tomando en consideración este audiovisual pregrabado que ha sido desarrollado para ustedes. También tenemos el tema de los foros, que no son menos importantes, así como tenemos actividades prácticas en ejecución de funciones y un sinnúmero de aplicaciones. Acá también tenemos foros teóricos en los cuales se van a debatir diferentes tópicos. Estos foros tienen puntuación. Vamos a ver un poquito más adelante el cronograma, en el cual se muestran las diferentes actividades por semana y la puntuación por semana que van a ir obteniendo. Bien, entonces, estos foros son parte de esas actividades a realizar y les invito a participar en ellos para ir acumulando esos puntos. Aunque en esta evaluación tampoco tenemos evaluaciones teóricas como exámenes, aquí se muestra el paso a paso también sobre cómo tomar ese tipo de evaluación. No menos importante es el personalizar lo que es su perfil en la plataforma. Cada uno de nosotros cuenta con un perfil en la plataforma, en el cual podemos personalizar con nuestra información de formación profesional. Y es importante también que adicionen su fotografía. Bien, esto nos ayuda a identificarlos con más facilidad de manera visual. Entonces, les invito ahí a que puedan ir eh, viendo también esa parte de cómo colocar la fotografía en el perfil. Y acá tenemos acceso a los diferentes portales institucionales a través de los cuales se pueden hacer solicitudes de nuevos cursos, emisión de certificado, entre otros servicios. Bien. Entonces, acá iniciamos con una guía inicial en la cual van a encontrar diferentes elementos de lectura sobre lo que es el entorno virtual de Infotep. Luego podemos visualizar que hasta el momento ustedes tienen disponible 3 bloques habilitados: el bloque del área de ambientación, el bloque de la unidad 1 y el bloque de la unidad 2. Estas fechas en las cuales se van a encontrar habilitados están entre el 21 y 27 de julio, que es el próximo domingo, pero ya hablamos que vamos a dar un plazo hasta el miércoles próximo para que así ustedes, miércoles a la medianoche, para que ustedes puedan hacer las entregas de estos 2 bloques.
Luego vamos a estar viendo en la segunda semana el contenido de las unidades 3 y 4, comprendido entre el 23 de julio y el 3 de agosto. Si se fijan, estas actividades a partir de acá están ocultadas para los participantes. Las mismas se van a ir habilitando cuando llegue la fecha para en la cual van a ser mostradas. Bien. Entonces, van a notar un ligero cambio en la tercera semana, en la cual se va a habilitar una única unidad. Si se fijan, acá en la primera semana habilitamos 3 bloques, uno de ambientación y 2 prácticos. En la segunda semana habilitamos 2 bloques prácticos, 3 y 4. Y en la tercera semana vamos a habilitar la unidad 5 y en la cuarta semana la unidad 6. Bien. Y aquí es muy importante que tengan conocimiento de que traten de no atrasarse en las entregas o en la ejecución de las actividades prácticas. Pues la razón por la que en las unidades 3, en las semanas 3 y 4, tenemos una única unidad es precisamente porque el contenido es un poco más eh, avanzado, ¿bien? Y requiere un poco más de tiempo y de análisis. En estas 2 semanas vamos a estar viendo los conceptos de macros programados. Vamos a estar trabajando con el concepto de programación en Visual Basic para aplicaciones, que es el lenguaje de programación utilizado por Excel para los entornos de macros. Entonces, acá van a requerir un poco más de ese tiempo, precisamente para, eh, precisamente para que ustedes puedan aquí ir desarrollando esas actividades de manera más pausada, tranquila, sin complicaciones. Entonces, si vamos adentrándonos en el área de ambientación, si tienen alguna duda, señores, pueden con gusto abrir su micrófono y precisamente pedir la palabra y con gusto se la cedo. Y la idea de mantenerlos en silencio precisamente porque nuestros encuentros se graban para su posterior visualización, si quieren hacer alguna consulta, lo puedan, con esto garantizamos la calidad de la grabación, ¿bien? Entonces, van a encontrar aquí en el área de ambientación algunos elementos como lo que son los foros, diferentes foros que están identificados con este icono, ¿bien? Foros de novedades que utilizo por lo regular para colocar aquí información de último minuto si es necesario. También se utilizan herramientas como el grupo de WhatsApp, correo electrónico. Foros de socialización, que lo que buscamos es precisamente que ustedes interactuar con ustedes, hacer un acercamiento, tener un acercamiento un poco más directo. Pueden responder a este foro presionando aquí el botón responder y haciendo sus aportes, así como los demás compañeros que lo han hecho hasta el momento. También tenemos foros de dudas. En cada una de las unidades van a encontrar un foro de dudas que lo que busca es precisamente que ustedes puedan aclarar o solicitar cualquier información que necesiten. Muchos de los participantes optan por trabajar o por hacer solicitud vía el grupo de WhatsApp, lo cual lo veo válido, pues si en algún momento no estoy disponible y alguno de sus compañeros puede responder, pues es como una vía donde puede fluir más rápido la información. No es obligatorio participar ni en el foro de novedades ni en el foro de dudas. Ya foro de socialización, sí, y los foros de las diferentes unidades es importante que participen para que acumulen esos puntos. Ya luego en las orientaciones generales vamos viendo bienvenida de nuestro director, un audiovisual pregrabado, guía de Infotep virtual donde se muestran tips sobre el uso de la plataforma y sobre lo que es la metodología de Infotep virtual. Acá se van mostrando esos tópicos. Capacitación, la cantidad de puntos. En esta parte que tiene la guía que el mínimo son 80 puntos. Esto por lo regular es para capacitación docente, para formación docente. Bien. En los entornos donde estamos capacitando a facilitadores, la exigencia es un poco mayor. En el caso de ustedes, para este tipo de curso, el mínimo para aprobar son 60 puntos. Bien. ¿Por qué el entorno virtual? Aquí vamos viendo diferentes puntos y les invito a repasar esta guía
detenidamente. Luego tenemos protocolo del participante, el cual no es menos importante. Acá lo que buscamos es precisamente que ustedes tengan los tips necesarios para el correcto desenvolvimiento en el uso de esta plataforma. Este protocolo está dirigido a cursos virtuales o semipresenciales que utilicen la plataforma Moodle de Infotep. Elementos como visitar la plataforma con frecuencia, cumplir con las actividades que le hayan sido asignadas, como también comunicarse con el tutor asignado de forma continua para aclarar cualquier duda que tenga y realizar las tareas que se le asignen y entregarlas en la fecha estipulada son algunos de los puntos que se muestran en este protocolo precisamente para que ustedes tengan como el correcto desenvolvimiento en el uso de la plataforma. Entonces, importante también que lo tomen en consideración. Luego tenemos lo que es el cronograma de actividades en el cual se muestra paso a paso y en detalle la ejecución de cada una de las semanas en las cuales vamos a estar trabajando en esta acción formativa. Pero, está dando un poquito para cargar. Lo tengo por acá. Mientras él carga, vamos a ver si podemos. Perfecto. Bien, este es el cronograma. Aquí lo van a visualizar un poquito más en detalle. Bien, entonces acá vemos en la semana 1, el rango de fecha en el cual está comprendido el desarrollo de dicha unidad, de dicha semana, perdón, las unidades que vamos a estar trabajando con los diferentes elementos que se van a estar visualizando y de qué forma se va a estar, de qué modalidad se va a estar trabajando dichas unidades, tanto de manera colaborativa como individual, y la distribución de la puntuación entre las diferentes actividades de estas unidades que vamos a estar trabajando. La idea es que ustedes puedan ir acumulando puntos según vayan desarrollando las diferentes actividades prácticas. Y si se fijan acá, tenemos también el tema de la semana 3 donde vemos aquí la disminución de la unidad y las puntuaciones requeridas para poder aprobar la acción formativa. Esa es la idea de cómo vamos a ir discutiendo o debatiendo cada una de las semanas del curso. Nuestro enlace a nuestro grupo de WhatsApp es este que está acá, va a ser el mismo siempre, como nuestro encuentro de Teams también va a ser el mismo enlace que vamos a utilizar para los diferentes encuentros. Ya adentrándonos dentro de la primera unidad, aquí van a encontrar vamos a ver, porque está cargando como muy lento. Bueno, veo varios comentarios en el grupo de que no han podido acceder por temas de lentitud en el Internet. Es posible, como saben, el día de hoy hubieron algunas lluvias. Suele pasar que en esos, por lo regular se afecte la conexión. Bien, entonces vamos a ir viendo, voy a ir descargando, a ver si me permite con facilidad.
Perfecto. Aquí me descargo también la unidad 1. Vamos a ver la unidad 2. Apagué mi cámara precisamente para ver si logramos, por si es un tema de internet, tener un poco más de velocidad. Ok, miren, acá les invito a, como estamos iniciando en la acción formativa, que ustedes les invito a crear una carpeta con el nombre de Excel avanzado. Y dentro de esa carpeta puedan ir creando diferentes carpetas relacionadas con las unidades. Así pueden ir guardando tanto las guías como el material, los enlaces al material audiovisual, así como también las actividades prácticas si desean. En este módulo van a encontrar muchas informaciones de vital importancia. Van a notar, por ejemplo, en el caso de la unidad 1, que tiene que ver con el concepto de estilos y tablas. Este concepto de tablas estáticas lo vimos en la primera unidad de Excel intermedio, pero quizás no tan detallado como se muestra acá. Vamos a ver algunos elementos nuevos que no vimos en ese momento. Iniciamos viendo el contenido de la guía. Bien, si se fijan acá, tenemos una guía mucho más amplia sobre el concepto de lo que es el formato como tabla. Y en cada una de las unidades van a encontrar una guía que desarrolla de manera muy amplia el tópico que se esté desarrollando. Bien. Entonces, nos indica que al finalizar el estudio de esta unidad, el participante estará en la capacidad de crear, asignar estilos y eliminar tablas para utilizar de forma práctica y eficiente los recursos de Microsoft Excel. Aquí se inicia viendo una descripción general de lo que son las tablas. Nos indica que para la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados sea más fácil, se puede activar un intervalo de celdas en una tabla de Microsoft Excel. Una tabla normalmente contiene datos relacionados en una serie de filas y columnas de una hoja de cálculo a la que se le ha aplicado dicho formato como tabla. Con las características de una tabla se puede administrar los datos de las filas y columnas de manera independiente a los datos de otras filas y columnas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí podemos nosotros invocar el uso de esa tabla desde otra hoja y mientras se va actualizando la tabla principal, en el lugar de donde se está invocando esa tabla, se van actualizando esos datos. Esto se refiere de que hay datos de la tabla que cuando tienen este formato se comportan diferente al resto de los datos dentro de la misma hoja. Se muestra aquí la parte de la definición del encabezado del formato como tabla una vez es aplicado y las opciones de filtrado que aparecen automáticamente. Todo esto también lo vimos en intermedio, pero acá se hace un breve refresh. También se muestra lo que es el concepto de las filas con bandas, que es un concepto más estético que otra cosa, ¿verdad? Pero nos muestra acá, por ejemplo, una banda más oscura, una banda más clara, una banda más oscura y demás. También se nos muestra acá lo que es el cálculo de las columnas, cada uno de los elementos en la parte inferior de la tabla. Si aplicamos la función de cálculo, se pueden realizar operaciones directamente agregando funciones como producto, de promedio, suma, entre otras. Y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes definiciones. Aquí se muestra el paso a paso de cómo usted ejecutar el formato de tabla en base a los datos que se suministran en la actividad práctica. Y se va mostrando por acá ese paso a paso. Con relación al foro de la unidad 1, en este caso, en la unidad 1 tenemos un foro de dudas, que básicamente es este que está acá. Es opcional la participación, si en dado caso tienen una duda, lo pueden trabajar por esa vía.
Y en este caso acá, en este punto acá del material audiovisual, si hacemos clic, vamos a notar que se tiene acceso a ese material audiovisual. Cada una de las unidades va a tener uno o varios contenidos audiovisual que pueden utilizar precisamente para el desarrollo de la actividad práctica. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. En cuanto a la actividad práctica como tal de la unidad 1, acá vamos a encontrar ese formato como tabla muy similar al que vimos en la unidad 1 del módulo intermedio. Bien, acá se les invita, cada documento que van a utilizar en las actividades prácticas tiene una o varias hojas dentro del libro de Excel. En este caso tenemos una hoja con los datos y tenemos otra hoja con las instrucciones. El primero de los pasos es precisamente triplicar los datos de origen. Como saben, una de las diferencias entre las tablas estáticas y las tablas dinámicas es precisamente que las tablas estáticas, para yo utilizar o reutilizar esos datos en diferentes tablas, debo previamente copiar los datos, duplicarlos. ¿Bien? En el caso de las tablas dinámicas, este comportamiento no se da, pues yo puedo ejecutar tantas veces necesite el rango de datos y cuando yo agrego una tabla dinámica, ella hace una copia exacta automático de los datos y en esa copia exacta es que se inserta la tabla dinámica. Bien, esto permite que los datos de origen se mantengan intactos siempre y los puedas reutilizar para insertar diferentes tablas si fuera necesario. Pero como no es el caso, en este caso de tablas estáticas, podemos triplicar o duplicar los datos haciendo copy-paste. En mi caso me gusta mucho utilizar la función de control, habiendo seleccionado los datos, presiono control y por ejemplo, en esta parte inferior que tengo estas cuatro flechas, cuando presiono control, miren cómo se muestra. Esto me permite presionar el clic izquierdo y con el presionado arrastrar hacia el lado que yo quiero que se duplique el contenido. De esa manera puedo, de manera fácil y ágil, duplicar contenido sin tener que seleccionar los datos, ir a copiar, posicionarme donde lo quiero pegar, volver a pegar y así sucesivamente. De esta manera ahorramos mucho tiempo. Otro punto interesante que es importante también que conozcan es, si se fijan acá, las diferentes columnas tienen elementos que son muy amplios. Si vemos acá, aunque en la barra de nombre, en la barra de fórmula, perdón, acá nos indica el nombre completo, podemos visualizar que acá no se muestra completamente. Esto se debe precisamente al ancho de las columnas, el cual no fue ajustado y lo que hacemos es precisamente ajustar. Pero presten atención a esta técnica. Si yo selecciono los datos únicamente, bien, y doy doble clic acá entre la última columna que tengo acá, entonces acá vamos a notar cómo solamente la última columna modificó en este caso el ancho de la columna. Bien, mientras que los demás no. ¿Por qué? Porque aquí yo hice la selección del grupo de datos, más no de las columnas que representan. Cuando hago la selección de las columnas y hago el mismo proceso, entonces él ajusta todas las columnas que yo seleccioné. El ajuste se hace en base al valor más extenso de las diferentes celdas. Si yo tengo un valor mañana más extenso y hago este mismo ejercicio, podemos ver cómo se adapta a este nuevo valor más extenso. Bien, si se elimina y hago este mismo ejercicio, entonces él se contrae precisamente al nuevo valor más extenso. Esto nos ayuda bastante porque en este escenario que quizás tenemos 10 o 20 registros, es bien fácil nosotros visualmente identificar que hay un elemento que es aún todavía más grande que el ancho de la tabla actual. Y si la estoy modificando manualmente, simplemente aquí modificando el ancho, puede que en algún momento, bajando, 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 algún elemento se me quede fuera. Entonces, con esto ya, sin importar que yo no esté viendo el elemento, él automáticamente se ajusta al elemento más ancho o que ocupe más espacio en la columna. Bien, entonces,
esa técnica ahí para que la tengan disponible para su uso. Entonces ya luego de acá lo que vamos a ver son instrucciones sobre la parte de aplicar la tabla genérica. La tabla genérica por lo regular yo la puedo aplicar estando posicionado en una celda dentro del grupo de datos y aplicando acá lo que es el formato como tabla. En el menú inicio tengo aquí el formato como tabla que me permite yo seleccionar diferentes formatos y aplicarlos y presionando aceptar a esa tabla que ya yo tenía previamente configurada. Al momento de yo insertar un formato como tabla, van a notar que en la parte superior, en el menú, va a aparecer cuando estoy posicionado dentro de dicha tabla, un menú flotante. Este menú flotante nos permite a nosotros modificar o cambiar las propiedades de dicha tabla. De hecho, cada una de las tablas que insertamos en cada una de las hojas tiene un nombre por defecto, que es este que está acá, el cual podemos nosotros eh, personalizar. Por ejemplo, o sea, aquí yo pongo tabla, ahí está abajo. Entonces ya ese es el nuevo nombre que va a adoptar esa tabla y a través del cual puedo invocar la tabla desde otra hoja. Bien, entonces si yo hago el mismo ejercicio acá y aplico un formato como tabla, van a notar cómo en este escenario aumentó aquí el nombre a tabla 2. ¿Sí? Y así, según yo vaya ajustando las diferentes tablas o vaya agregando diferentes tablas, se van a ir creando diferentes nombres. Dentro de las funciones que tenemos acá, que en las propiedades, podemos aquí hacer cambios entre los diferentes formatos de tabla. Podemos hacerlo simplemente seleccionando acá. El concepto también aquí de el formato de columna con banda o sin banda, puedo manejarlo acá. También podemos manejar lo que es el total de las filas. Si quiero, por ejemplo, aquí por defecto, él automáticamente utiliza la función de recuento porque no tengo valores numéricos. Y él lo que hace es que va contando la cantidad de ítems que yo tengo en la tabla. Pero aquí podría utilizar para cada una de las columnas diferentes funciones de estas que tenemos por acá. También, adicional a esto, en la parte superior van a notar la opción de filtrado que me permite a mí hacer filtrado de datos en base a un tópico en específico para que me muestre las ventas, por ejemplo, del departamento de compras o las personas que corresponden a ese departamento. Cuando aplicamos aquí la fila de totales, miren qué interesante, con la función de recuento, él me va a mostrar la cantidad de personas que cumplen con esa condición. Entonces, si yo le digo acá, por ejemplo, muéstrame también la de recursos humanos, entonces aquí podemos ver cómo se altera automáticamente el valor de recuento de lo que se está mostrando en ese momento en pantalla. Adicional a esto, también podemos ver lo que es la parte de la segmentación. La segmentación me permite, en base a una columna o a una tabla, perdón, yo definir una columna dentro de la tabla que yo quiera, a través de ese bloque de segmentación, realizar filtrados de manera fácil y ágil. Por ejemplo, de esta tabla yo quiero que sea la columna de departamento, le digo aceptar y ya con este bloque yo podría simplemente con un clic, aquí puedo incluso, miren cómo me aparece un menú flotante, el que me permite cambiar las propiedades de ese bloque de segmentación. Por ejemplo, vengo acá y si yo quisiera, por ejemplo, aquí selecciono compras, pues solamente se muestran compras. Recursos humanos, recursos humanos. Si tengo la necesidad de hacer selección múltiple, pues habilito acá, selección múltiple y voy seleccionando acá los elementos que yo quiera o que quiera retirar de la tabla que estoy mostrando en este momento. Bien. Van a notar que cuando yo hago un clic fuera de la tabla, el menú flotante desaparece. Precisamente esa es la idea, de que cada elemento que se inserte desde el menú insertar, ya sea una imagen, una forma, una tabla dinámica, una tabla estática, tiene sus propias propiedades y su propio menú flotante que cuando se selecciona el objeto
muestra qué propiedades yo puedo cambiar de ese elemento. Bien. Entonces, si yo quisiera acá invocar el elemento tabla bimesca, puedo aquí abrir una siguiente hoja y decir, por ejemplo, que esa celda va a ser igual a lo que contenga tabla. Miren aquí donde ya me aparece tabla bimesca. Damos doble clic y presionamos Enter y aquí se muestra la información. Si mañana se inserta acá un elemento 5010, automáticamente nos va a aparecer ya acá dentro de la tabla dinámica, de la tabla estática que estamos nosotros visualizando. Bien, entonces al final de esta actividad práctica, la actividad práctica debe quedar más o menos de esta forma. Y una vez ustedes carguen el contenido, lo vamos a estar evaluando. Bien, vamos a estar evaluando esto. ¿Dudas, aclaraciones, señores, con este primer punto? ¿Dudas, aclaraciones? Vamos bien. Ok. Entonces, con relación a la unidad 2, aquí vamos a ver el concepto de tablas dinámicas. Muchas gracias. Entonces, en la guía de la unidad 2 vamos a ver detalladamente cada uno de esos conceptos. Bien, muy importante. Pues aquí nos tomamos el tiempo se tomó ese tiempo para desarrollar esto paso a paso. Miren, se muestra primero la definición de la tabla dinámica. Son herramientas muy eficaces que facilita tabular y resumir datos en las hojas de cálculo, especialmente si los datos cambian con mucha frecuencia. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo usando funciones como sumar sí y contar sí, entonces las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo y también nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no lo es todo, sino que también nos permite cambiar rápidamente cómo los datos se muestran prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. Reportes flexibles. Es verdad que puedes formar muy buenos reportes con lo que ya sabes de Excel, pero si imaginas una situación en la que se te pide una y otra información, una vez que terminas un reporte y otro y otro y otro, entonces se van a dar cuenta de que en esos nuevos reportes sea necesario el uso de las tablas dinámicas. Entonces, aquí se muestra el funcionamiento de las tablas dinámicas, en las cuales nos permiten agrupar en base a los datos de origen. En este caso se está mostrando una tabla de 5 columnas, en la cual se crean dos tablas dinámicas. Una de ellas va relacionada directamente para ir agregando diferentes columnas, solamente tres, mírenla acá. En el primer elemento que se va a agregar es la ciudad, el segundo elemento que se va a agregar es el producto y el tercer elemento que se va a agregar es las ventas. Entonces vamos a tener unas ventas de productos por ciudad, venta de productos por ciudad. Al final de esas 5 columnas, utilizamos solamente 3 para crear nuestra tabla dinámica. O sea que no es obligatorio en todos los casos utilizar todas las columnas para crear una tabla dinámica. Bien, entonces eso va a depender del requerimiento. Así como yo tengo, por ejemplo, un requerimiento de que me muestre, de crear un reporte que me muestre las ventas de productos por país, yo puedo tener un nuevo requerimiento que me muestre las ventas de productos por estado o por ciudad. Bien, entonces ahí es donde está el punto en específico. Ya acá, entonces, se muestran los requisitos principales para crear una tabla dinámica. El paso a paso se muestra acá de cómo crear dicha tabla dinámica. En lo que respecta al foro de la unidad 2, nuevamente, aquí si tienen alguna duda lo pueden aclarar. Y en cuanto a la actividad práctica, se les va a pedir crear tablas dinámicas y dar formatos de moneda
crear gráficos dinámicos también y aplicar funciones de segmentación para que solo estén visibles diferentes países y realizar algunas actividades con los gráficos dinámicos. Para esto, vamos a posicionarnos acá en el área de los datos y yo puedo, a través del menú insertar tanto una tabla dinámica específicamente o insertar un gráfico dinámico únicamente o, como es el caso, insertar ambos elementos, dígase una tabla y un gráfico dinámico a la vez. Cuando yo presione aquí la opción, cualquiera de estas que hemos visto, nos va a aparecer esta ventana en la cual se va a mostrar el rango de celda donde se encuentran los datos y el nuevo, donde yo quiero que sea colocada ese bloque de tabla y gráfico dinámico. Por lo regular, utilizamos una hoja nueva, pero también tenemos la opción de insertar en la misma hoja donde tenemos el grupo de datos en rango de celda distinto al de origen de los datos. Entonces acá vamos a decir hoja nueva y aquí vamos a encontrar dos bloques, uno que nos permite agregar lo que son los campos de la tabla dinámica y otro para el gráfico dinámico. En casos como este, que insertamos ambos elementos a la vez, los datos que se asignan para ambos elementos o ambos objetos. Si yo hago un cambio de los datos en la tabla dinámica, automáticamente se aplica al gráfico dinámico y viceversa. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Si yo estoy seleccionando uno de los objetos, me aparece este bloque que me permite visualizar los campos dinámicos, que son los encabezados de cada una de las columnas. Si hago un clic fuera, podemos ver cómo se elimina el bloque de lo que es los campos dinámicos y el bloque y el menú flotante que me permite modificar las propiedades ya sea de la tabla o del gráfico dinámico. Entonces, si selecciono acá, miren cómo se habilita aquí el menú y cómo se administran, se habilitan acá los campos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver las cantidades de productos vendidos o las ventas de productos por país, yo podría acá simplemente seleccionar dichos productos y miren cómo aquí se muestra la información. Si esta información no me es suficientemente clara, yo puedo entonces aquí debajo determinar cuáles elementos que tengan un valor numérico quiero que estén en la sección de valores, cuáles elementos con valores de nombre de artículos y demás, yo quiero que formen parte de las filas o de las columnas. Si se fijan, aquí tanto producto como país se insertaron como una única fila. Por eso lo vemos todo como de manera vertical. Bien. Mientras que si yo lo arrastro y lo coloco acá, puedo ver cómo la información se visualiza un poquito más agradable a la vista e igual acá también para los gráficos. Y no es obligatorio yo tener el gráfico y la tabla en la misma hoja. De hecho, aquí podemos notar que si yo cambio acá y quiero que solamente se muestre los datos de las tablas vendidas, podemos ver cómo esto afecta a la tabla dinámica y a la vez afecta el gráfico dinámico. Si yo lo modifico en el gráfico dinámico y agrego aquí la laptop, podemos ver cómo automáticamente se adiciona aquí en la tabla dinámica y se adiciona en el gráfico. Esos gráficos yo los puedo mover. Lo puedo mover a una hoja nueva. Aquí le digo hoja nueva y ya automáticamente aquí debajo se me va a crear una hoja nueva en donde yo voy a tener el gráfico únicamente y en la hoja tengo aquí la hoja únicamente. Si yo adiciono aquí en la tabla, cuando voy a mi gráfico, ya aquí automáticamente se coloca la información. Ya luego de esto, vamos a ver funciones un poquito más estéticas, como por ejemplo el concepto aquí arriba de el diseño. Yo puedo aquí modificar para que se vean de diferentes formas el diseño de nuestro gráfico, así como también de nuestra tabla. También podemos ver elementos aquí como cambiar el color de las barras, en este caso que es el tipo de gráfico que hemos utilizado. Y también aquí se puede modificar lo que es las diferentes plantillas de cómo yo quiero que se muestre la información. Y si adicional a esto yo quisiera que la información tuviera algunos puntos adicionales, aquí en el símbolo de más puedo hacer
ajustes para que si quiero, por ejemplo, que se muestren los datos en el encabezado de las barras, puedo simplemente aquí etiqueta de datos y aquí se van mostrando. La idea precisamente es jugar con todos estos elementos, que ustedes lo utilicen y que vean qué hace cada una de las funciones. Y en base a esto, entonces, ir conociendo un poco más este tipo de herramientas. No menos importante es la parte de filtrado. Por ejemplo, si en este caso tenemos la venta de productos por país, si hubiésemos tenido también un campo de ciudad, hubiésemos colocado, por ejemplo, en vez de país acá en columna, colocamos ciudad y en filtro podríamos colocar país para así poder indicarle que quiero ver las ciudades de un país en específico. Bien, eso sería una opción. Adicional a esto, ya aquí en lo que es el gráfico, podemos visualizar también lo que es el cambio de filas y columnas. Si yo quisiera cambiar por un momento el país por el producto, aquí con un único clic lo hago y miren cómo ya aquí la información cambia. A diferencia de que si tuviese que arrastrar esto para acá y luego esto para arriba, sería una labor un poquito tediosa. Bien. Entonces, señores, estas son las actividades que tienen que realizar esta semana, nada complejo. Los que vienen del intermedio van en coche porque ya parte de este contenido lo vimos, es a modo introductorio. Y nada, señores, espero que hayan comprendido todo y les haya gustado este primer encuentro. No sé si hay alguna duda o aclaración que externar previo a a concluir nuestro encuentro de hoy. ¿Dudas, aclaraciones? Todo bien. En Perfecto, el caso entonces, mío, perdón, en el ajá. caso mío que soy nuevo en la plataforma, eh, ahí es donde quizás me tomo un poquito más de tiempo para encontrar toda la información. Pero en caso dado, perfectamente pudiéramos recibir la asistencia por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, claro, 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 estamos para apoyarles por acá. Gracias. Siempre a la orden. Entonces, la grabación la vamos a cargar mañana, en la mañana. Por lo regular, las grabaciones se cargan tanto en el grupo de WhatsApp como también en la parte inferior de cada unidad. Bien, aquí debajo del foro de dudas va a encontrar un nuevo enlace que va a tener la grabación relacionada con la unidad en específico que estén visualizando, para que tengan también esa herramienta de apoyo también por acá. Listo. Señores, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado nuestro primer encuentro y les veo la semana próxima. Pasen buenas noches. Bye bye. Excelente, gracias, buenas noches.